El comando de Andrés Salamán bajó de la web el video donde el candidato presidencial de Renovación Nacional aparece cantando junto a unos títeres. La decisión se tomó tras reclamos del sello Warner Chappell debido a que en la propaganda aparecía una canción de esta popular serie infantil de los Muppets. Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros en CNN Chile Rodrigo León, él es abogado experto en propiedad intelectual. Rodrigo, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Miriam. Rodrigo, explíquenos un poco acerca de lo que pasó acá, porque hay un asunto que sí llama la atención, y es que un comando, o más bien un equipo de campaña, en este caso publicitario, utilice una canción, un aspecto que claramente es de propiedad de otro autor, sin tomar en cuenta los derechos de autor. Me gustaría saber qué cree usted que está revelando este hecho. Bueno, lo primero, Mirna, yo creo que es muy importante dar un cierto contexto de qué se trata. Perfecto. El tema del derecho de autor. El derecho de autor lo que cubre son obras, ya sea obras literarias, obras musicales o obras audiovisuales. En las obras musicales está lo que es la letra de la canción y la música que se escribe en los pentagramas. En ambos casos conforman lo que es la obra musical y eso está protegido por derecho de autor. Por lo tanto, en base a la ley, a nuestra ley de derecho de autor, si yo quiero utilizar una obra ajena, yo tengo que pedir la autorización correspondiente. En este caso habría sido Warner Chappell. Lo que pasa es que en materia de música hay que distinguir, si se quiere, tres categorías de titulares de derechos. Tenemos a quien hace la música, a quien canta la música y a quien produce el CD de música, que en el fondo son tres tipos de derechos: derechos de autor y derechos conexos que pertenecen al cantante o que pertenecen a el sello musical. Entonces, cuando uno utiliza música, uno tiene que pedir autorización a estas tres categorías de titulares, o en el caso en que el sello le haya comprado todo el resto, solo pedirle al sello, sin perjuicio que además, cuando hay un acto de comunicación pública, lo que se llama, por ejemplo, que salga en televisión o en radio, uno tiene que pagar a las entidades de gestión colectiva, que en este caso sería la SCD o la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Pero más allá de eso, efectivamente, si uno utiliza una obra ajena, yo tengo que pedir la respectiva autorización. Previo pago, supongo. Bueno, ahí está lo que diga el titular. En el fondo el titular es el que va, como es propiedad de él va a decir o te presto, o te regalo, o en el fondo te cobro, o te arriendo. Al final va a ser una decisión que va a tomar el dueño de la propiedad intelectual. Ahora, en este caso, ¿cómo se resolvió el tema? Bueno, ahora hay una segunda parte de la franja electoral online de Andrés Salamán y en este sentido se está omitiendo, por supuesto, básicamente el estribillo de la canción, que era lo que hacía más representativo, ¿no es cierto?, el origen, pero sigue apareciendo el muñeco, se podríamos decir, pero ahí podía ser cualquier muñeco también, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso también es importante recalcar, que en materia de derecho de autor, Mirna, el derecho de autor no protege ideas. Por ejemplo, el utilizar un muñeco que representa una rana, eso no pertenece a nadie. O en el fondo escribir un libro sobre alguna idea general o sobre una historia general que no es una obra propiamente concreta, eso no está protegido por derecho de autor. Por lo tanto, el utilizar una rana no es de propiedad de los Muppets. El problema se genera cuando la obra concreta que está utilizándose es idéntica o muy similar a la que está protegida por derecho de autor. ¿Qué le parece la forma en que lo desarrollaron? Aparece la rana en este video, en este segundo capítulo, podríamos decir, diciendo, como saben, nos han bloqueado el exitoso video del Turu Tutú, pese a que nuestra intención era solo entregar una cuota de humor a la campaña presidencial. Bueno, ahí humor o no humor, en general, yo para poder usar propiedad intelectual ajena, yo tengo que pedir autorización. Y en este caso, aún cuando yo vaya a utilizar la obra, salvo las excepciones muy específicas que hay en la ley, si yo voy a usar la obra y ni siquiera voy a usufructuar, no voy a cobrar por ese uso, tampoco puedo utilizar la obra sin pedir la autorización correspondiente. Lo digo, pero fíjese que pasó algo bien curioso, es más que curioso, digamos, uno se recuerda para las campañas municipales. ¿Se acuerda usted la cantidad de alcaldes, incluso concejales, que utilizaron canciones abiertamente conocidas? ¿Dificultó que hayan pedido autorización? Bueno, en muchos casos, efectivamente, lo que pasa es que si yo reproduzco la música, en muchos casos sí se pedían las autorizaciones respectivas, por ejemplo, a la SCD, a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. ¿Basta con eso? Lo que pasa es que depende del uso que se vaya a usar. Si yo voy a ejecutar públicamente la música en algún, por ejemplo, en algún festival
recital o en alguna concentración y utilizo el fonograma, en principio, o la música, en principio bastaría con tener esa licencia. En cambio, si yo la voy a modificar, por ejemplo, o la voy a cambiar, o le voy a tomar pedazo y la voy a incluir en otro, en un estribillo o en un eslogan, por ejemplo, ahí yo necesito todas las autorizaciones toda la cadena completa que yo te menciono. Ahora, yo quiero saber lo siguiente, por ejemplo, ¿cómo procede el tema, diría usted, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria? Porque sabemos que, llámese la industria del retail o cualquiera sea, en algunos casos se ocupan bases musicales. Se le puede cambiar la letra. Eso también requiere, por supuesto, autorización. Es que absolutamente. Sí, como yo te comentaba, la obra musical se compone de la letra, pero también de la música. Y esa música también está protegida como una obra intelectual. Lo que sucede es que, y te vuelvo a repetir, y eso hay que ser muy cuidadoso, el hecho de inspirarse no significa reproducir. Entonces hay dos cosas que son bastante distintas. O sea, puedo copiar, pero que no se note mucho. No es así, es más o menos. Pero que en el caso de la Rana René sigue siendo la Rana René. Lo que hace es que yo no puedo utilizar una obra ajena, yo puedo tomar la idea que está detrás de esa obra e inspirarme y hacer algo nuevo. Pero eufemísticamente yo diría que es más o menos la explicación. ¿Qué le parece este informe de Estados Unidos que dijo que nosotros somos líderes en piratería? Bueno, ese es un gran tema. Efectivamente, hace unos días salió en el fondo nosotros, un informe que emite un organismo de Estados Unidos, que es el informe 301, y que normalmente se denomina como la lista roja en materia de propiedad intelectual, dejándonos a la altura de Argentina, de Argelia y de otros países que serían los peores dentro a nivel mundial de los que se comportan en materia de respeto a la propiedad intelectual. ¿Pero tan así estamos? Lo que sucede es que en esa lista hay dos temas que son fundamentales para Estados Unidos, que son el tema farmacéutico, la protección de patentes farmacéuticas, y el otro que es también muy importante, el respeto a los derechos de autor. Para ellos, para Estados Unidos en particular y para Europa, este tema es de vida o muerte y por eso le dan tanta importancia. Si tú ves, por ejemplo, Mirna, que en China hoy día el 80 o el 70% de todo lo que se manufactura a nivel mundial se hace en China, hoy día no se hace nada en Estados Unidos, no se fabrica nada. Los iPhone, tu iPhone que tienes ahí o tu computadora, ¿dónde se fabrica? En Asia. Hoy día no se fabrica nada en Estados Unidos. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? Hoy día es solo el conocimiento, la innovación, que es la propiedad intelectual. Y por eso hoy día hay un tratado que se está discutiendo, un tratado de libre comercio muy importante, que es el TPP, que va a reunir a varios países de Asia-Pacífico, en que por lejos el capítulo más discutido es el de propiedad intelectual. Pero ese informe yo recuerdo que tuvo bastantes críticas acá en Chile, que se consideraba que era absolutamente exagerado. Lo que sucede es que efectivamente si nos comparamos con otros países, nosotros hemos avanzado mucho. Por ejemplo, tenemos una brigada especializada en propiedad intelectual, que es la Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Nuestra oficina de patentes y marcas ha cambiado radicalmente, hoy día tiene sus instalaciones propias, tiene un sistema informático, ha sido muy bien dirigido y está en el fondo adaptándose a los nuevos tiempos, además porque ha crecido mucho el volumen de tramitación en materia de patentes y marcas. Y además hoy día una cultura, tenemos la ley de I+D que incentiva la innovación, este es el año de la innovación también, por ejemplo, que el presidente Piñera lo ha instaurado así. Entonces han habido muchos avances. Lo que sucede es que los americanos se dan cuenta que nosotros estamos bien posicionados y nos pide más. Y tenemos que, efectivamente, en algunas cosas, tenemos que cumplir y rápido. Por ejemplo, y algo que les toca a ustedes de cerca, las famosas antenas piratas. Ustedes vieron en algún minuto, salió en la prensa, esta cantidad de antenas satelitales piratas que tomaban del satélite en forma gratuita. Los programas de televisión sin pagar absolutamente nada, eso es inaceptable. No puede ser que haya alrededor de 200 o 150.000 familias en Chile que tengan antenas satelitales y no paguen un peso por ver todos esos contenidos. Rodrigo, lo que uno ve, por ejemplo, en las ferias de Santiago, la cantidad de DVDs que se venden piratas, es decir, uno no ve control ahí. Ahora, la pregunta es que acaso es menor en relación a otros problemas de piratería y por eso que la autoridad no supervisa tanto ese aspecto? Mira, yo creo que ha bajado, antes era peor. Yo creo que esa cantidad ha bajado y hoy día en realidad la gran piratería se está viendo a nivel de internet directamente.
uno ha visto los casos de Cuevana, por ejemplo, u otros sitios parecidos, en que en el fondo la digitalización ha llevado a que el consumidor de contenidos protegidos por propiedad intelectual busque nuevos nichos para el consumo. Pero también hay unas señales en el fondo que son bastante auspiciosas, en que nos permite concluir que la propiedad intelectual está muy viva en esta época de Internet. Por ejemplo, cuando tú compras música o compras una película, arrendas una película, en Internet hoy día lo puedes hacer. Por ejemplo, si te gusta una canción, vas a iTunes en Apple y pagas 400 pesos y te puedes quedar con la canción que tú quieres. O por ejemplo, se decía, nadie puede ver películas en Internet. Hoy día vas a una empresa que se llama Netflix, pagas 3.800 pesos mensuales y puedes acceder a miles de películas. Qué increíble eso, la gente no tiene idea. Porque yo no sabía desde ya que existía esa posibilidad. Así y de es. tal manera que con 300 pesos, por un lado, no se daña la industria y Así por otro es. lado tampoco el bolsillo. Al final es un tema de precio. Si el precio es razonable, si el uso Correcto. además hoy día es razonable, la piratería siempre va a existir. Lo que pasa es que no puede ser la gran mayoría del comercio pirata, porque pasa con lo físico. Correcto. En algún minuto en Chile teníamos el mercado negro, que era enorme, y hoy día se ha ido reduciendo. Lo mismo debería suceder en materia de propiedad intelectual. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Mirna. Cerramos estos 30 minutos, ya regresamos.